a entrar ya en la última parte del coloquio, para terminar esta actividad. Este, Así que, bueno, vamos a ver si largamos. Vamos a, una vez que terminen los dos expositores, las preguntas y todo eso, vamos a tener un pequeño acto de cierre, digamos, que incluye un pequeño brindis, como para cerrar como corresponde. Este, Así que no tienen que salir huyendo una vez que digamos terminamos, no salen huyendo, vamos a hacer un pequeño brindis, como corresponde a la tradición de esta escuela. Que no sé si somos buenos, pero que sabemos tomar, sabemos tomar. Así que bueno. Bueno, eh, por favor, silencio, s'il vous plaît. Bueno, vamos a ir empezando, por favor, a ver si podemos hacer un poquito de silencio, así empezamos y no nos retrasamos tanto. Digo, es un decir, diría Vallejo. Si nos callamos un poco, digo, es un decir, parafraseando Vallejo. Bueno, vamos a comenzar entonces con Graciela Graham, que es miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse y que practica el psicoanálisis en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, escuchamos a ella. Bueno, no los saludo porque ya me conocen, hablé mucho desde el público. Ahora voy a leer esto y ya después me voy a Buenos Aires, así que me van a tener que escuchar más. Voy a brindar, por supuesto. Eso por supuesto. Bueno, por el otro lado es bastante difícil hablar en esta mesa después de la mesa anterior, donde habló mi querido amigo Jorge Baños con esa erudición que le miro, y donde habló Barrios con esa casualidad tan profunda de la palabra, profunda profesionalización que él siempre nos muestra. Así que es un poco difícil hablar de esto. Es como en los exámenes de facultad, ¿vieron? Cuando habla primero uno que sabe mucho, se saca un 10 y después viene uno. Acá está pasando eso. Como ya saben, porque lo dije desde el público, hace unos 15 días tuvimos un coloquio en Buenos Aires donde sobre estos temas se llamó etnocentrismo y psicoanálisis, donde además de la presencia de representantes de los pueblos originarios, invitamos cosa que no era la primera vez que hacemos, invitamos a Alejandro de Otto, alguien con quien estamos trabajando muy de cerca. Alejandro de Otto es un historiador, un investigador del CONICET, vive en Cuyo, en San Juan o Mendoza, no sé bien, creo que en San Juan. Es un especialista en Fanon y tiene un escrito muy interesante donde hace una crítica a Agamben respecto de que en su teorización Agamben no tiene en cuenta la colonialidad. Lo voy a citar para empezar. Él dice en mi trabajo: la epistemología fronteriza y la decolonialidad van de la mano. ¿Por qué? Porque la decolonialidad se dedica a cambiar los términos de la conversación y no solo su contenido. ¿Cómo funciona la epistemología fronteriza? Que es la herencia más perdurable de la conferencia de Bandung. Esa herencia es el desprendimiento. Desprendimiento está escrito en ese texto entre comillas. Desprenderse del capitalismo y del comunismo, es decir, de las teorías ilustradas, del liberalismo, del republicanismo, de Locke, de Montesquieu, de la economía política de Smith
así como de su opositor, el socialismo comunista. Pero una vez que nos hemos desprendido, ¿a dónde vamos?, se pregunta Alejandro. Me parece que esa es la búsqueda, esa es la dirección. Nos desprendemos del eurocentrismo. En la palabra desprendimiento encontrarán atrás a Foucault, ¿no? No es inocente que Otto utilice la palabra desprendimiento o desprenderse. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Dónde vamos? Los del tercer mundo. Tercer mundo que por el otro lado tampoco fue inventado por aquellos que habitamos el tercer mundo. El tercer mundo fue nombrado por instituciones de la dependencia. Las teorías de la decolonialidad fueron una respuesta al hecho de que el mito del desarrollo y la modernización ocultaba que los países del tercer mundo no pueden desarrollarse ni modernizarse bajo condiciones imperiales nombradas por el mito. Entonces se trata de una forma de distribución del poder. No hay ningún poder en el mundo antes de lo simbólico. Para que haya poder, tiene que haber lo simbólico, dice Lacan. Las luces, Les Lumière, pretendieron fundar un saber que no hiciera homenaje a ningún poder. Como se sabe, no alcanzaron esa meta, todo lo contrario. Pero lo que el análisis podría vehiculizar sería un saber del no poder. Poder, no poder. Vía que va del no todo, de la contingencia a lo necesario, en el seminario UPI. Ustedes saben que en ese seminario, que es del año 71, mientras Lacan está dando su seminario UPI, está dando también sus charlas en Santown. Son contemporáneas esas dos actividades, por llamarlo de alguna manera, de Lacan. Allí, en el mismo seminario en que Lacan propone la noción de matema, presenta el término la langue, que yo no traduzco, pero que en realidad hay quienes lo traducen de diferentes maneras, como la lengua de todo público. Significante que suena parecido al nombre de André Lalande, autor del diccionario filosófico. Esta palabra, este término, este neologismo lacaniano, pretende oponerse a la idea del diccionario. Una de las tantas definiciones, mal dicho, definiciones, con que podemos cernir a la langue, es como un término que articula el goce del cuerpo a el significante, a un saber que se sabe a sí mismo sin que él mismo lo sepa y que escapa a la matematización. De esta manera, una vez más, Lacan opone la idea de un saber integral, el del matema, a la imposibilidad de lo integral, con su la langue, el no todo, la langue, el resto. Ya me han escuchado algunos de los que están acá bregar por una especie de consigna absolutamente frágil que hoy podría formular así: el amo impone su lengua, pero el amo no puede imponer la langue. En mi escueto argumento que mandé para el coloquio, decía que había algunos que dividían el mundo entre cartesianos y precartesianos. Ahora están los postcartesianos. Y los que formamos parte del sur siempre corriendo atrás de la zanahoria. Ya Sarmiento nos convocaba a salir de la barbarie para acceder a la civilización. Pero también Hegel nos habla del recorrido de lo que podemos llamar, lo que él llamaba la providencia, a la astucia de la razón.
El lugar que ocupa la providencia en la religión, en especial la cristiana, encuentra, según Hegel, su expresión conceptual en lo que él llama la razón en la historia. La astucia de esta razón se manifiesta en momentos cruciales. Gracias a ella, lo negativo o la negación es aprovechado en función de la meta del espíritu en la historia. Se trata, por lo tanto, de un momento práctico de la razón. Mientras la expresión providencia aparece con frecuencia en la obra hegeliana, la expresión la razón en la historia aparece pocas veces. Pero la famosa astucia de la razón solo aparece literalmente 3 veces en la obra de Hegel. Aún así, como dije recién, la expresión se ha vuelto famosa debido a que la astucia de la razón se aplica a aquella instancia en la que la teoría acerca de la razón en la historia puede quedar validada o no validada, ser verdadero o falso. Para Hegel se trata de responder, entre otras cosas, a Leibniz en su Teodicea, pensando que la Teodicea es la aspiración de expresar la existencia de Dios, demostrarla por medio de la razón. Su legítimo alcance se aclarará mediante... La providencia, sostiene Hegel, es una intuición verdadera, pero mezclada con elementos espurios que la vuelven confusa. Su legítimo alcance se aclarará mediante la purificación de la noción de providencia. ¿Por medio de qué? Por medio de la razón. A diferencia de lo que sucede con la Lumière francesa, dice Hegel que las luces alemanas intentan esto, volver a la religión una idea verdadera, razonable, en el sentido de la verdad y de la lógica, para hacer que, y esto es lo que más me interesa, para hacer que los políticos, que el político pueda acceder al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es más sensible a la idea del mito y la religión que a la idea de la razón. Esta cultura del ser, de la superación de la negación, de lo razonable, de la razón, del logro fehaciente, es lo que nos enlaza, lo que querramos o no lo querramos, a la globalización, a la humanidad, a la modernidad. ¿Cómo ubicarse de otro modo? ¿Cómo estar en otro modo? Esta posición frente a la posibilidad de pensarnos desde otro lugar, salirnos del territorio de la civilización occidental, habitar este otro territorio al cual pertenecemos, la memoria colectiva de nuestros pueblos, es una aspiración de muchos, entre ellos Kusch. No hay historia sin imperio, no hay historia, dice Kusch, sin posicionamiento colectivo, y nuestra posición es americana, con los lazos implícitos que nos deja la colonialidad en la cultura, la economía y la política. Es desde donde partimos, donde estamos parados, entre la tensión de lo sagrado y lo profano, donde Occidente se refugia en la ciencia, el indígena, el campesino, se refugia en la magia, desde los sentidos del olor y la escucha, en el umbral del hedor y la distancia amurallada de la pulcritud, mientras Occidente se amparó en la culpa como organizador de la fe, América antepone la conjura como posibilidad del estar siendo. Si los pensadores llamados de la sospecha, Nietzsche, Marx, Freud,
aportaron ya un plus que va más allá del sentido de las cosas. Los pensadores del acontecimiento, Heidegger, Lacan, Deleuze, Foucault, aportaron lo singular como respuesta a lo universal, diferenciándose del concepto de la ciencia que va de la totalidad a la parte. Y Kusch, Quijano, Milton Santo, Castro Gómez, entre otros, aportan desde América Latina la filosofía del posicionamiento colectivo anclado en los supuestos que nos rodean más cercanos a nuestras vidas. Dice Kuhn, uno es el que llamo ser, o ser alguien, y que descubro en la actividad burguesa de la Europa del siglo XVI. El otro, el estar, o estar aquí, que considero como una modalidad. No por nada, vida y muerte se dicen con el verbo estar y nunca con el verbo ser. Como dice estar muerto. Estar significa situación en el tiempo o en el espacio, que proyecta el presente y carece por definición de una referencia material tangible. Resulta que parece que el être francés, no parece, es, el être francés y el ser y estar del español tienen un mismo origen. La diferencia es que el francés eligió unir los dos verbos en uno solo, que es el hecho, y el español eligió diferenciar el ser y el estar como dos posiciones diferentes. No es del todo cierto en el francés, porque el être tiene moderaciones donde uno podría encontrar más el estar. Ahí, ¿no? Para los que hablan francés acá. De todas formas, no llega a ser el estar. Y aquellos que alguna vez tenemos que hacer traducciones, nos encontramos con unos líos bárbaros, ¿no? Para poder, por ejemplo, traducir el I de savoir faire. Ha leído cosas terribles, porque ese I, saber hacer allí, que no puede ser. El verbo estar es utilizado cuando se trata de circunstancias y al verbo ser se lo utiliza para designar estados permanentes. El sector de lo real, regido por el verbo estar, se ciñe a lo indefinible, a lo circunstancial, al reino de la falta de esencias, aquello de lo que la filosofía desde Aristóteles hasta ahora no se ocupó. Heidegger, que creo que está dicho, es un referente de Kuhn, desde la filosofía occidental, plantea de alguna manera una filosofía del estar en varias partes del ser y el tiempo. Pero, puesto que este estar es tomado como existencia, o sea, como estar fuera del ser, y el ser, digo, ¿no?, tradicionalmente, como dije recién, la preocupación de la filosofía occidental, ese estar sigue estando subsumido por la preocupación por el ser, me parece, en Heidegger. Esta es, como saben, ¿no?, la filosofía del ser es una herencia griega que está acuñada filosóficamente por el pensamiento occidental y que llega al siglo XX, dice Nietzsche, como el último humo de una realidad evaporada. Estar siendo, para hacer diferenciación, ¿no?, el estar siendo implica el ser.
que no es lo mismo que cuando Kush dice el estar nomás. Ese estar nomás me parece que produce un desprendimiento del ser que no está en el estar presente. La pregunta ahora a mí sería en este momento, ¿cuán juntos o disjuntos o disyuntos pueden estar esos verbos en español? ¿Puedo ser sin estar y estar sin ser? ¿Puedo pensar donde estoy pero donde no soy? Y todo eso con otra diferencia que tampoco hemos tomado mucho, que es el sujeto tácito español. Nosotros podemos decir o decimos pienso donde no soy o tiene que ser luego existe. Pero en francés, por ejemplo, esto no se puede decir sin sujeto. Hablando de traducciones, en algún momento en un texto de Le Goffet se hizo una traducción del impersonal de Il pleut, que toma Lacan, que es un impersonal, como sujeto tácito, lo cual no es cierto, no existe el sujeto tácito en francés. Para nosotros llueve, para el francés él llueve. Hay algo que llueve, que no es lo mismo que llueva. No hay nadie que llueve, no hay alguien que llueve. Esas preguntas que me hago, no estoy afirmando nada, estoy mostrando cosas. La ciencia moderna está arraigada en el cogito de Descartes. El yo pienso que garantiza que yo soy, que proporciona una unidad paradigmática de saber, pensar y verdad existir. Una unidad en la base sobre la cual la ciencia puede asegurarse a sí misma su estatus preeminente entre las prácticas cognitivas. En el fondo de la empresa científica, por lo tanto, hay un sujeto, lo que Lacan llama el sujeto de la ciencia, que por sí mismo instaura la unidad del saber y la verdad. Lo que el psicoanálisis ha revelado es que la existencia humana en el lenguaje ocasiona o proporciona o produce una división fundamental del sujeto entre saber y verdad. Entonces el psicoanálisis pone disyunto aquello que la racionalidad moderna funda. Separa una unidad que parecía imposible. No puede haber entonces para el análisis entre pensamiento y ser, saber y verdad, unión. Ningún verdadero discurso científico sobre la verdad, porque es imposible para el sujeto de la ciencia salirse del lenguaje con el propósito de hablar sobre el lenguaje, lo que Lacan llama no hay metalenguaje. ¿Es necesario entonces, volviendo a la Langue, es necesario un cuerpo para que surja la Langue? El cuerpo en Freud, como decía Sergio, es claramente primordial. Y es en donde las cosas suceden. Es donde estamos. Si se me perdona un atrevimiento, los lacanianos no empezamos a hablar del cuerpo hace mucho tiempo. Hubo una época, quizás un poco, somos más viejos, digo, ¿no? Quizás un poco muy imbuidos por la primera parte de Lacan y la primacía de lo simbólico, el cuerpo había quedado un poco allí, lo que no sucedía en Freud, ¿no? Para Freud, las conversiones histéricas, la libido, la idea de apoyatura, el cuerpo es primordial en Freud. Claro que la importancia de la dimensión del cuerpo también le hizo decir 2 o 3 veces, creo que 2, la anatomía, la controvertida frase, la anatomía es el destino. Controvertida frase de alguna manera,
Si la pensamos como una identidad, el género es controvertida. Ahora, me pregunto, esa frase es tan controvertida, por ejemplo, para un enfermo terminal de cáncer. Digo, la anatomía no es el destino para todos en el punto donde nos vamos a morir todos. Ayer a la noche, sí, tengo poco tiempo. Eso no cuento una anécdota que le conté a ella, la cuento después. Es una anécdota de la televisión. Por eso siempre es un problema intentar hablar en nombre del psicoanálisis o en el psicoanálisis. Nunca sabemos bien dónde estamos, cuáles son los límites. Si hablamos de Freud, no es lo mismo el de la interpretación de los sueños que el de análisis terminable o interminable. Si hablamos de Lacan del seminario, por ejemplo, no es lo mismo el Lacan del seminario 3 que el Lacan del seminario sobre el síntoma o del Anzu. Lacan en su discurso de Roma dice: para ser un cuerpo se precisa un organismo vivo más una imagen. Es decir, atribuye a la unidad de la imagen el sentimiento que tenemos de la unidad del cuerpo. Zizek dice por ahí: somos los aliens controlando nuestros cuerpos animales. La humanidad significa nosotros controlando nuestros cuerpos. Zizek por ahí. Bueno, no sé si puedo decir esto. Nosotros traducimos el je ne suis pas là où je pense como yo no soy ahí donde yo pienso. Ahora, también lo podríamos traducir por yo no estoy donde pienso. ¿No? Como tantos otros, Freud se bajó de la marcha vertiginosa de la razón y comenzó a cuestionar la esencia de la razón cartesiana. Freud orientó la racionalidad moderna hacia el inconsciente. Esto hizo posible que emergiera una crítica de los fundamentos modernos de la subjetividad. Freud se destacó como el que recogía lo que quedaba fuera, el resto, el malestar. Su crítica a la razón, además, se llevó a cabo antes del holocausto nazi, ¿no? Que fue un motor, una causa para después para Ágamo, por ejemplo. De manera que yo creo que sí hay en el análisis una resistencia a la colonialidad. Es para mí, en este momento precario, la Lange. Tanto resiste la Lange a la colonialidad y a la colonización que no puede compararse con otra, porque la Lange, por definición, no puede tener otra u otro, como les guste, con mayúscula o con minúscula, no sé, pero si hay algo que uno podría percibir es que no hay un otro de la Lange. En una época estaba yo muy tomada por el seminario Upir, yo pensaba que si bien el psicoanálisis no es la ciencia, no es sin la ciencia. Y entonces me gustaba decir, en aquella época, con ese gusto gozoso de la lengua, me gustaba decir, el psicoanálisis no cesa de no ser una ciencia. Con lo cual, como en aquel momento estaba en UPIR, leyendo UPIR todo el tiempo, se me ocurría eso, porque intentaba marcar esa tensión de no ser una ciencia, pero esa ciencia en el horizonte, y me apoyaba en algunas cosas que decía Lacan, como por ejemplo, quisiera que alguna vez escribiera el teorema Lacan, pero no se va a hacer, o como no hay progreso, frente a las dimensiones modernas del ser,
y del hacer, que implican un modo de pensar el tiempo y el espacio, ¿será posible aportar una dimensión del estar? ¿Será posible pensar y situar el psicoanálisis no sin el estar siendo? Dice el argumento que él nos convoca. Quiero hacer dos cosas y termino, ¿no? Una es, les pregunto y me pregunto, si el no sin, que nosotros traducimos por no sin de Lacan, es sin el ser. Y me parece que no. Me parece que el no sin, más bien, porque es no ser sin en Lacan. Entonces, me parece que el no sin lacaniano, pero es una pregunta, no es una afirmación. Es una afirmación del ser. La angustia, digo uno, la angustia no es sin objeto. ¿Qué quiere decir? Este atributo, objeto, es necesario para la angustia. En ese punto me parece que el no sin afirma el ser. Quiero decir, el no sin no es el no todo. Me parece, ¿eh? Termino con una anécdota. En Buenos Aires habló María Eugenia Escobar, y ella habló de su práctica. Ella es paraguaya, para los que no la conocen, ejerce su práctica en Asunción, y habló de su práctica mezclada con el guaraní. Ella nombró un guaraní en particular, no me acuerdo el nombre, que se habla en Asunción. Y ella decía que, bueno, su práctica estaba mixturada entre el español y el guaraní, y se le preguntaba cómo se las arreglaba, ¿no? Nosotros aquí nos estamos preguntando cómo arreglárnosla con el español. Imagínense lo que pensarán aquellos que dicen que el psicoanálisis solo se dice y se escribe en francés y en alemán, lo que podría pensar el guaraní. Entonces, mi propuesta absolutamente provisoria para este trabajo de hoy es algo así como: el análisis aparece en su contingencia cada vez que la lámina en su singularidad cesa de referirse. Bueno, abrimos un ratito de debate, preguntas, opiniones, etcétera, etcétera. Yo escuché hablar de un montón de filósofos, menos de Platón. Y creo que hay algo que me enseñó mucho la alegoría de Platón, la alegoría de la caverna, donde quedaban encerrados porque veían los monstruos afuera. No recuerdo bien, pero creo que era gente que estaba encerrada con un fuego y proyectaba como monstruos, entonces no se animaba a salir. Algo así. La alegoría, estoy muy equivocado. Y es la anécdota de digamos. Ese hombre, en su última producción, que yo conozco, dice: los fantasmas no existen. Me parece que los terapeutas, yo tenemos que tener en cuenta el miedo. Tenemos que tener en cuenta el miedo de la gente que está con nosotros, o el horror. Es interesante porque hay diferencias entre el miedo, el horror y el terror.
y las anécdotas que contábamos en la puerta, yo lo voy a nombrar, de alguien que admiro mucho y que quiero mucho, que es Charly García. Ayer estábamos hablando de Charly García, llego al hotel, pongo la televisión, CNN, Charly García en un reportaje. Entonces, entre todas las cosas que dijo, porque está presentando una obra nueva de él, dijo dos cosas que me resultaron muy interesantes, muy divertidas, como es él. Una es alguien que le dice, entre otras cosas, no te mueras nunca, y él dice, bueno, usted es muy bueno, pero no voy a poder cumplir. ¿No? Eso me parece muy interesante. Y por el otro lado, hablando del terror, el miedo y el horror, sin nombrarlo, él dice en ese mismo reportaje que fue obligado a la metáfora. Y esa palabra obligado a la metáfora, ¿no? Me pareció tan maravillosa como ser. Como verán, de ídolo de mi generación. ¿Por qué fue obligado a la metáfora? Porque él decía cosas metafóricamente para que no le prohibieran sus canciones en la época de la dictadura. Y entonces, en lugar de hablar de los militares, hablaba de los dinosaurios, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces, bueno, ahí está el miedo, el horror. Enganchando con lo que acabas de decir, y pensando en esto de la tensión que hablabas vuelvo a repetir, de total ignorancia, de Lacan, de psicoanálisis, así que perdonen si piso en cruz. Pero con respecto a esto de la tensión, yo creo que la intensidad de esa tensión entre lo que puedo decir, si es ciencia, si no es ciencia, si me acerco, si pertenezco, si todo eso, es producto nada más de un condicionamiento inicial en donde yo digo que la ciencia es el saber, porque yo estoy preocupado si entro o no entro, si me acerco, si me alejo, si quedo fuera de la ciencia, porque alguien antes dijo que el saber pertenecía a la ciencia, y si yo no estaba en la ciencia no tenía que saber, si no, no me preocuparía tanto. De hecho, me parece que el desafío que por ahí plantea Freud, no sé si Lacan, no tengo idea, pero cuando Freud dice, para decir tengo que salirme de la ciencia, desde algún lado, del hablar científico, me Camper, en cuanto a lo que dice Freud exactamente. Bien, como que él dice algo así como que para poder hablar de lo que está hablando tiene que salir del idioma científico, para poder decir lo que quiere decir. Y que es un poco lo mismo que dice Charly, porque más allá del tema militar o lo que fuera, la verdad, para decir muchas cosas, no hay manera de decir más que a través de una metáfora, más que a través de un casi no decir. Decir de una manera que parece irracional, pero tiene una racionalidad consistente por detrás de eso que se está diciendo. Y de alguna manera, digamos, un Freud se anima a ser titulado en lo científico, a salir de la neurociencia y se anima a ser catapultado a ser un loco que viene a decir y de dónde viene a decir todo esto. Y de hecho, de alguna manera debe haber recibido estos adjetivos en su momento por muchos de los que lo rodeaban, y me parece que radica fundamentalmente en que para Charly quizás fueron los militares, y para el psicoanálisis y para todo lo que están tratando de pensar, es la ciencia, así en términos, solo lo que yo digo como ciencia es lo válido, la que está obligando a la metáfora, por así decirlo. Y se trata de decir sin salir mucho para no quedar como fuera y no ser tenido en cuenta. De alguna manera también se enlaza con lo que hablaba este otro, perdón, yo no recuerdo mucho el nombre, de otro compositor que habló de Filiberto, que también de alguna manera quedaba fuera del sistema para poder decir, para ser tenido en cuenta.
creo que la metáfora y la tensión radica en esto, que hay una ciencia que viene y dice, todo lo que yo diga es el saber, y si está afuera no vale, y esa es la que nos obliga a la metáfora, nos obliga al tema de nosotros. Para Charlie el horror no fue de la mano. Le compone una canción donde dice: el corazón es blanco, el corazón es oscuro, late, pero tu corazón está hecho de hormigón, de madera. Por favor te pido, ablanda tu corazón. El horror, Charlie no fue lo mejor, sigue siendo lo que era. Sí, Sí, es muy interesante que uno siempre diga que la metáfora, la anécdota tenga esa recepción. A mí me ocurre, lo decía en el coloquio anterior, me ocurre siempre exponer algo y siempre me aparece la anécdota. Es algo que me sucede, es más, va más allá de mí, no lo hago a propósito, pero lo que se llama el cosmo francés, la anécdota, siempre para mí es una forma de construir lo que digo. De todas maneras, esto que decías respecto a hay que salirse de para poder decir algo, no creo que haya sido esa la intención de Freud, ni siquiera la intención de Lacan. Me parece que estaban obligados por la misma materialidad de la lengua. La obligación, en este caso, que a mí me divirtió en Charlie, por eso lo traje, la obligación es la obligación que impone la materia prima con que uno trabaja. Ayer el artista plástico hablaba de su materia prima, ¿no? La materia con la que trabajan los artistas impone por sí misma la materia un hacer. Bueno, de esto me parece que se trata con lo que Lacan llama el langue, que él mismo llama la materia prima con la que trabajamos los artistas. Y a mí me interesó siempre, o me interesa hace un tiempo, esta idea de la materia prima como la langue. Ustedes saben que en otros lugares donde lo dice, después de la entrevista que tiene con Chomsky, donde él le pregunta por la langue, ¿no? Le dice, ¿qué piensa usted de esto que nosotros llamamos la langue, de los equipos, de hablarse? Y Chomsky le dice, bueno, eso no tiene nada que ver con la lingüística, que de eso se ocupen los poetas. Y entonces Lacan dice, entonces yo soy un poeta. Entonces esa es la materia prima que nos obliga en nuestra práctica a trabajar, a utilizar, a hacer con esa materia prima, la materia prima es. Riesgo de ser un poco crítico, pero no sé si puedo dialogar contigo a vez. La lógica del no sí tiene que ver con lo que estabas ahora planteando, una forma de avanzar en la cierta racionalidad de la práctica tiene que ver con la lengua, tiene que ver con poner ópera en la lengua en sus especificidades, y una de esas es las unifonías. Y el no sí, ahí estamos constreñidos a leerlo desde el francés, porque es el passant. Y el passant, hay un momento en que Lacan dice esas dos palabras, passant, lo hace una sola. Dice, el passant, el pasante, n'est pas sans savoir. El pasante no es sin saber. Y lo que interesa acá es la pregunta que tú hiciste. El no sí, ¿qué relación podría tener con esto?
Y hay un momento en el que Lacan dice, en ningún momento alguien está más afirmado en su ser que en el momento en que está colocado en el pasado. Es el momento que está más afirmado en su ser. Entonces el deseo no puede estar del lado del pasado, porque está afirmado en su ser. Incluso fue el término que tú utilizaste, me llamó mucho la atención, porque es el término que Lacan utiliza. Pero a la vez, evidentemente no se puede tratar del ser nada más, porque el pasado es algo que está pasando, es una cuestión meramente circunstancial y bien localizada, es decir, está en una posición y está pasando a otra posición. Entonces es curioso cómo en el pasante se juega esta dicotomía del ser y el estar, de la cual podemos dar cuenta con mucha claridad en castellano. Cuando la razón de lo que nosotros decimos es verdadero falso. Me da impresión que los acercamos poder organizar suelo de los autos y hacerlo con el salud. Yo hice una discusión de los aires y pensaba que la organización porque eso, porque el grupo sea no circular, su pasado está el acontecimiento, sino producido. Y hay una matemática que hace que es imposible. Es un lenguaje un poco astuto. Soluciones. Que queda en la cuestión de violencia. A ver, uno, estoy de acuerdo, Manuel, con lo que decís respecto del pasado. No solo es el pasante, es el paso de sentido, ¿cierto? No todo el pasado. Yo me refería particularmente, por eso lo leí, a cómo está tomado en el argumento. Puede haber un psicoanálisis no sin el inconsciente. Ya es hasta, por supuesto que el pasado tiene varias formas, digamos. La del pasón, la otra del paso sin sentido o no sentido. Por el otro lado, quizás podamos volver un poco a la mesa anterior y la religiosidad. Alguien preguntaba por la religiosidad de Lacan, ¿no? De lo que te preguntaba a vos. Yo no sé si es religioso, no sé si tiene que ver exactamente con la providencia, como ese pasaje de la providencia, la astucia de la razón que plantean que... Pero sí creo, o me parece, que la religión católica, apostólica y romana, como dijo alguien por allí, está de alguna manera transformada, transpuesta en lo que Lacan nos dice. Pero en mucho, no solo en el discurso a los católicos, en la Trinidad, en la presencia del analista, en el Espíritu Santo. Lacan dice, si quieren saber qué es el análisis, tienen que saber qué es el Espíritu Santo. Son los significantes que lo formaron, de la misma manera que el judaísmo
está en el sentido de la providencia, en el sentido de lo religioso, en el sentido de lo más primario, está en Freud. Claro, hay toda, ¿se acuerdan de aquella discusión sobre si el psicoanálisis era una ciencia judía y todo eso? Esto no quiere decir que el psicoanálisis sea una ciencia judía, ni una ciencia, primero que no es una ciencia, ni una ciencia católica, pero que eso está allí, todo el tiempo están estas tensiones, todo el tiempo. Le vamos a dar la palabra ahora a Pamela García para que explique lo que es el uso de México con las producciones. Hace una precisión de un trabajo de varias dimensiones. En cada psicoanálisis efectivo lo que está en juego es una existencia. ¿Acaso esto convierte al psicoanalista en el responsable de la vida de su adolescente? Mi posición es que de ninguna manera es así. Incluso bajo los efectos de la transferencia, el analizante sigue siendo responsable de sí mismo y su propia existencia. En cambio, aquello de lo que el analista debe hacerse cargo es de sostener esa transferencia hasta el final. El analista entonces es responsable de algo y no de algo. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de sostener la transferencia? Lacan da una respuesta nueva y radical cuando dice que el analista haya finalizado su propio análisis. Comenzar a ser analista es algo que comienza al final de un análisis. Lo dice el 10 de enero de 1968. Es ahí, me parece, donde la vergüenza juega un papel decisivo, pues impone entonces una serie de preguntas. Al recibir analizantes, mi recorrido responde a esa condición mínima de posibilidad. Dicho de otra manera, con mis acciones, ¿estoy a la altura del deseo que merezco? Ese deseo, señaló Lacan, surge al final de un análisis como un deseo advertido. No es que el deseo de recibir analizantes no haya podido estar presente desde el inicio del análisis del que podría llegar a ser analista, incluso desde antes. Pero el final de la experiencia cambia radicalmente el estatuto de ese deseo. Lejos de estar en el horizonte porque un análisis no termina en una escena que se puede imaginar. La experiencia de haber terminado un análisis transforma de facto a tal o cual analizante y analista. Pero, ¿quién no ha comenzado a recibir analizantes antes de terminar su análisis? ¿No es eso un motivo más que justificado de vergüenza? ¿No tendría que ser? Siguiendo a Michel Foucault, Jean Lelouch ha señalado la importancia de la sublevación. A saber, la sublevación ante algo que es sencillamente ilícito. Y Lelouch ha propuesto nada menos que sustituir el término de deseo por el de sublevación. Por nuestra parte, diremos que la sublevación de alguien ante sí mismo se puede llamar vergüenza. Porque sin esa vergüenza en el horizonte, el analista no puede operar. Pues de otra manera cae en el cinismo, se entrega al sistema de valores mercantiles o cede ante el prestigio. Incluso después de concluir un análisis, la sublevación que se presiente en la forma del pudor sigue siendo una brújula indispensable para el analista frente a ciertas interrogantes decisivas. ¿Estoy suficientemente atento en la sesión? ¿A qué responden estos deseos eróticos hacia tal o cual analizante? ¿He trabajado a fondo sobre los problemas complicados que me plantean en práctica? ¿O acaso me estoy contentando con seguir la moda teórica del mundo? Y las respuestas pueden hacer surgir la reflexión. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué hacer con eso que se subleva en mí y se pone en contra de una manera de ser que tengo de hacer las cosas, o incluso ante una forma de ser?
que todo, me parece, se trata de cuidar, de no compartir. Se trata de dejarse orientar correctamente. Y luego sobreviene la siguiente pregunta. ¿Se disuelve la vergüenza por la palabra? Lacan incluso habló de una ontología, desafortunadamente no puedo escribir el término en la cabeza, es una palabra que conjuga la ontología de la H, que se da todo, y convierte la palabra en una composición de vergüenza. ¿Se trata entonces de tratar la vergüenza por el logro? No se desprende eso de la enseñanza de Lacan ni de la experiencia práctica. A diferencia de la culpa, la confesión no alivia nada la vergüenza, puede incluso ahogarla. Hablar no es una solución para ese afecto que es la vergüenza. Lacan señalaba a los jóvenes en su auditorio en los años 70 que si se analizaran ellos, perderían algo de su aire ligero porque se enfrentarían con su vergüenza. El análisis hace eso. Si el sistema produce vergüenza, como Lacan afirma en la última sesión del seminario El reverso del psicoanálisis, el análisis permite detectarla y no escabullirse ante ella. Recientemente, el mismo Alouche ha señalado la pertinencia de que el análisis desplace el acento de la culpabilidad hacia la vergüenza, porque por habernos ocupado excesivamente de la culpabilidad, hemos descuidado esta sublevación en contra de algo de sí, que es la vergüenza. Es ahí, me parece, un despreciso interrogar la sustitución que Alouche propone de la noción de deseo por sublevación. Cierto es que la sublevación es un decir que no sin concesiones, en donde lo que se pone en juego es nada menos que la vida. Prefiero morir antes que morir. Es una frase de Foucault en donde se refiere al momento en el que él va a ir a Irán, que está hablando de la sublevación iraní, y se refiere a que es preferible morir que vivir sometido y humillado por un amo. Sin embargo, nota Foucault en esa misma entrevista, el sometimiento forzado no basta para explicar las acciones que dan cuenta de una sublevación. Foucault considera que hay un punto inexplicable en cada sublevación y que ciertamente no puede reducirse en la dinámica de la dialéctica del amo y del esclavo. Y es que en efecto hay maneras de vivir la esclavitud que no conducen nunca a una sublevación, así como hay formas de sublevación que no se traducen en un intento de sublevación. Es decir, puede haber sublevaciones a lo largo del tiempo y que no se concreten en sucesos. Un ejemplo de ellos lo tienen en la novela Fahrenheit 451, cuando ante la vigilancia permanente y a la censura del Estado se organiza una sublevación silenciosa de largo plazo, en donde cada avergonzado de la situación memoriza un hecho. Y hoy, cuando la lectura es una práctica amenazada con la extinción, evitar y leer libros en cualquier formato valen como gestos de sublevación, de insurrección, que se orientan justamente por la vergüenza que nos inunda cuando estamos siendo gobernados, que los mexicanos, por gente que no sabe quién es Borges, o que no puede siquiera citar el título de 3 libros. Como era previsible, esos personajes han vuelto a tomar a los estudiantes como sus enemigos naturales. Y si hoy nos faltan 43, es porque esos 43 además de ser estudiantes, eran sublevados de origen indígena que leían a Marx, que iban a ser maestros de escuelas grandes. Las distopias de Fahrenheit 451 de 1984 hoy se viven en México, maquilladas e impulsadas por el poder hegemónico de las televisiones. El anterior muestra que una sublevación no es necesariamente un acontecimiento fichable de dos, puede ser silenciosa y de largo plazo. Puede tener lugar a lo largo del tiempo no solo como una forma de resistencia individual, sino como una vía de transformación que implica un acuerdo comunitario, por mínimo que sea. Por ejemplo, memorizamos un libro, o leamos y comentemos un libro.
Ese acuerdo que se traduce en acciones y que ha tomado como motor la vergüenza puede transformar a quienes lo asumen y darle condiciones para generar una renovación del lazo social. Y este es el punto, una transformación del lazo social. Este es el punto donde la sublevación de Foucault roza con el tratamiento que le da la vergüenza. Si el sistema produce vergüenza y el psicoanálisis la detecta, la pregunta entonces es ¿qué hace el psicoanálisis con la vergüenza? Ella corroe si se vive individualmente. En cambio, cuando la vergüenza constituye lazo social, puede llegar a funcionar como un motor de gran fuerza para generar transformaciones. ¿De qué tipo de lazo social? Es decir, ante todos sus límites. ¿Pero acaso la vergüenza pasa siempre al acto? No necesariamente. Pero cuando el acto no se previene, la vergüenza se renueva y llega incluso a la depresión. Pero ¿cuál sería el acto que permite ir más allá de la vergüenza? Y después de la vergüenza, ¿qué viene en el sujeto? En lo que sigue yo había pensado en hacer ciertas definiciones de la vergüenza a partir de Theodor Adorno, Mishima y Lacan mismo. Dado el tiempo me voy a conformar con hablar un poco acerca de Theodor Adorno. Si hay una aportación de la teoría crítica, es mostrar que la teoría clásica y la ciencia que se desprende de ella producen enunciados que pretenden tener un valor de universales afirmativos, pero descuidan las condiciones materiales que hacen posible la producción de esos enunciados. Es decir, no solo descuidan las condiciones de enunciación, sino que descuidan las condiciones de posibilidad de enunciación. La teoría crítica puso el acento en esto, esta formulación que va a hacer el terminólogo. La teoría crítica puso el acento en esto, en que hay que interrogar cuáles son las condiciones de producción de los enunciados que constituyen el conocimiento. Y en ese sentido, la teoría crítica para mí es motivo de admiración, y en particular el trabajo de Foucault han sido fundamentales sin ninguna duda para los estudios coloniales y militares. Pero entonces cabe hacerse la pregunta hasta qué punto los psicoanalistas seguimos escribiendo y actuando según el modelo de la teoría clásica. ¿No será que la noción de sujeto es aquella que se ajusta más al capitalismo global? Para decirlo en una frase, la modernidad quiere promover sistemáticamente la noción de un sujeto agente y los psicoanalistas hablan de sujeto muchas veces en ese sentido, olvidando que para Lacan el sujeto está dividido y ausente de su acto. Es decir, ahí donde hay acto, no hay sujeto. ¿Qué hay entonces? Un cierto saber y un hacer, pero si no hay ningún duda. Pero si no hay sujeto, ¿cuál es el acto? ¿Será que estoy en mi acto en tanto sujeto? Si fuera así, ¿bajo qué condiciones? Tal vez la vergüenza sea una vía para abordar este problema. Hay una artista alemana, Tito Steiner, que en su video El gris de Adorno indaga una leyenda por la cual Theodor Adorno habría pintado de gris, habría pedido que se pintara de gris, las paredes del aula en donde él daba sus clases. Ella hace un video muy interesante en donde contrata un equipo de arqueólogos para hacer una excavación en la pared e indagar si efectivamente había capas de gris sobre y encuentra que es una leyenda. Pero esa leyenda, ese se dice, transmite algo que ella recupera y que remite a el prefacio de Filosofía del Derecho, en donde Hegel dice: cuando la filosofía pinta su gris sobre el gris, entonces ha envejecido una configuración de la vida y no se deja rejuvenecer el gris sobre gris, sino solo con los ojos. Y la artista alemana tiene la pertinencia y la perspicacia de aproximar la problemática del gris de Adorno a un evento que tuvo lugar en 1960. Son años convulsos y los estudiantes alemanes le reclamaban muy fuertemente a Theodor Adorno que no participara en su movimiento y que ni siquiera los apoyara moralmente. Adorno había sido un faro para ellos. Adorno incluso en una ocasión llega a solicitar que la policía los desaloje del instituto. Él consideraba que la praxis de las barricadas no era oportuna en tiempos donde hay quienes publican demasiadas
por su parte, le confiaba explícitamente en ese poder. Entonces, la mañana del 22 de abril de 1969, mientras Adorno está impartiendo su seminario, 3 estudiantes mujeres caminan hacia él, descubren sus torsos, muestran sus senos y sobre la cabeza de Adorno tiran pétalos de rosa y de tulipanes mientras bailan sensualmente alrededor suyo. Entre tanto, otro grupo reparte volantes con una consigna que dice Adorno está muerto. Sobresaltado, Adorno toma sus cosas, se protege de las chicas con su portafolio y sale del auditorio, para nunca más volver a mencionar. Hay una feminista que ha inventado este evento, que se suele llamar ya ahora el incidente de los 2000. Dice, la incapacidad de Adorno para confrontar directamente la especificidad corporal de esta situación también es revelador. La inmediatez, materialidad y sensualidad de los cuerpos localizados, enmudecido, avergonzado y aturdido, abandonar como corderito el auditorio. El cuerpo que Adorno promueve en su prosa teórica no es el equivalente a los cuerpos revoltosos de aquellos estudiantes. Y efectivamente, Adorno no era ningún mojigato, pero teorizar el cuerpo, o incluso ser liberal de las costumbres, no lo pudo preparar ante el sufrimiento imprevisto de las vergüenzas de aquellas que sin temor mostraban sus senos desnudos. Teorizar racionalmente sobre el cuerpo y el sexo no es lo mismo que encontrarse inesperadamente con el objeto A en el real. Y a diferencia de lo que se podría creer, el objeto A no eran nada más los senos de las chicas. Era la mirada que caía sobre ellos sus senos y sobre ellos sus participantes en escena. Y es que vergüenza tiene en su raíz en castellano el ver de europeo, que quiere decir ver. Esa es una ventaja del castellano. Adorno resintió mucho este incidente que para él fue realmente una bomba. Y al comentarlo dijo, yo postulé un modelo teórico de pensamiento. ¿Cómo podría sospechar que la gente lo querría realizar con bombas Molotov? Repito, yo postulé un modelo teórico de pensamiento. ¿Cómo podría sospechar que la gente lo querría realizar con bombas Molotov? En la racionalidad de Adorno no había un lugar previsto para el acto ni para la violencia. Y aunque su modelo conceptual sí podía abordar lo no conceptual, porque era la función que dejaba el arte, no podía absorber un encuentro con el real, un real que él ubica al llamar de los senos realizar. Lo que es interesante es que Adorno, después de este incidente, pretendió seguir como conferencista y restablecer su seminario como si nada hubiera pasado con el y anímicamente se equivocó. Él mismo calificó de desolador su estado de ánimo a principios de 1969 y le escribe una carta a Marcuse, que es la última carta que escribe en su vida, y dice, Teddy está muy deteriorado. Teddy está muy deteriorado. Y literalmente su corazón lo dice. Poco después de esta carta, tomó unas vacaciones con su esposa en el mar. Y a pesar de todas las advertencias explícitas de su cardiólogo de que no realizar esfuerzos físicos extenuantes, él insistió en subir a pie la montaña, a pesar de que había un teleférico que subía hasta la costa. Ya en la cima se siente muy mal, pero aún así, al bajar, no va directamente al medio. Pasa antes el zapatero para quitarle el calor. La cosa empeora en minutos. Es internado en una clínica, pero antes de que pase un día completo, falleció. Es patente que el incidente de los senos desnudos, como se lo conoce desde entonces, fue un parteaguas en la vida de Adorno. Sobrevino en un contexto muy completo en el que estaba siendo opuesto en cuestión no solamente era lo que él denunciaba, sino su superioridad como persona. Adorno se suicidó. Su muerte es un caso de lo que Lacan llama morir de vergüenza. Sin embargo, la vergüenza que aquí nos ocupa no es estrictamente la de la desnudez que originó Adorno. En la posguerra, tras la victoria sobre Japón, Estados Unidos dio un inicio a una nueva práctica que hoy se conoce como el neocolonialismo. En términos políticos, la derrota implicaba el desarrollo, pero había algo mucho más radical.
Los Estados Unidos se encontraron ante la opción de mantener una prolongada presencia física en Japón y establecer un gobierno encabezado por ellos a la manera de un régimen colonial tradicional, o bien cambiar de estrategia, que fue lo que explícitamente y deliberadamente hicieron, dando inicio a los regímenes neocoloniales que describe en estos términos uno de sus fundadores. Las ventajas que se obtienen a través de la utilización del gobierno nacional son enormes. Si no hubiera un gobierno japonés disponible para nuestra utilización, nosotros tendríamos que operar directamente toda la complicada maquinaria requerida para la administración de un país de 70 millones de personas. Estas personas son diferentes a nosotros en lenguaje, costumbres y actitudes. Al limpiar y utilizar la maquinaria del gobierno japonés como una herramienta, estamos ahorrando nuestro tiempo, nuestro poder humano y nuestros recursos. En otras palabras, estamos exigiendo que los japoneses hagan la limpieza de su propia casa, pero nosotros les estamos dando las especificaciones. Hubo alguien que se llamó Yuki Mishima, que detectó que el neocolonialismo implicaba el plegamiento de su gobierno y de su ejército a la voluntad de los Estados Unidos y llevó su rebelión hasta el suicidio ritual por seppuku. Lo que Mishima detectó es algo que los pueblos de este continente hemos vivido en carne propia por décadas: el sometimiento de las clases gobernantes a las decisiones norteamericanas. Gobiernos que sirven a Estados Unidos y no a su propia gente, pero a cambio de lo cual los gobernantes reciben beneficios personales. La práctica de la colonización neocolonial es específicamente occidental y capitalista, moderna, como dice la primera. Y como lo indica Georges Godefroy, un teórico postcolonial africano, y que se refiere específicamente a la experiencia colonial africana. Para gobernar, dice eficazmente, los administradores coloniales, los misioneros y militares daban por supuesta una superioridad de las prácticas reales y simbólicas occidentales, lo que de hecho volvía inferiores a las civilizaciones locales. Así, la dimensión simbólica, el decir, el sueño y el deseo de los colonizados debía conformarse a la escala de los valores presentados por los discursos coloniales. A partir de ahí, se instaura lo que es un régimen de migración sistemática del vencido que recae tanto sobre lo que es, como en lo que cree, como en la lengua católica. La obra de teatro que presenciamos el primer día me parece lo que presentó el sistema de dominación colonial afecta no solo a la lengua que se habla, sino a los nombres propios que se hablan. Esto es una observación de Bidimba. Los colonizados comienzan a cambiar sus nombres por aquellos de sus dominadores y en consecuencia a asimilarse a quienes los han humillado, pues su legitimidad simbólica ha sido destruida y un nuevo orden simbólico instituido. Incluirse en él requiere de nuevos nombres propios y de títulos otorgados por el nuevo sistema simbólico, que ha sido instaurado violentamente. La recepción de esos títulos parecería compensar en algo la legitimidad perdida. Esa asimilación a través de los nombres propios y los títulos implica también tratar de buscar puntos en común con la historia del vencedor para tratar de hacer uno con él. Bidimba señala algo muy sorprendente, pero que es un factor en cada colonización. Dice, se juega una relación muy curiosa con la vergüenza. Que se asumiera una historia colonial sin quedar engañado por el carácter no necesario de esta, es algo que se comprendería. Pero borrar su historia, hacer como si en la base del goce actual de los nuevos nombres, títulos y emblemas no hubiera estado la violencia, la sangre, la vergüenza y el fracaso de aquellos que no han tenido la elección de rehusar lo que les estaba siendo impuesto, eso traduce en una suprema vergüenza. Bidimba sostiene que se trata de un olvido en el sentido de una represión de la propia historia y que es sustituida por una inserción en la historia del vencedor, que entonces pasa a ser reconocida y aceptada como la historia universal. Como ser dominador es motivo de prestigio y ser dominado motivo de vergüenza, el cambio de nombre y de linaje introduce una extraña tergiversación de las relaciones.
La posibilidad de contar en el régimen social depende también de poder leer y escribir la lengua del dominador, mientras que la lengua propia deviene vergonzante porque no. Todavía hoy, 500 años después de la conquista, aquellos que no saben leer ni escribir en castellano en México son marginados en pseudo-guetos que son las comunidades indígenas. Y aquellos que saben el castellano, incluso si son indígenas, los marginan de justicia. Se podría decir que se produce una subjetivación de la situación colonial. Y esta no es unívoca. Su complejidad radica en que el sujeto colonial está lejos de reducirse a posiciones bien definidas como la de amo, esclavo, dominador, dominado. Lo acabo de decir. Los mismos indígenas pueden operar como discriminadores de su propia gente, en la medida en la que unos pueden leer y escribir castellano y lo superior. El sujeto colonial puede desconocer esta situación de sumisión al régimen colonial y asumirse como parte de la clase dominante. Pero no puede ser aceptado ni pertenecer a ella, porque sus redes sociales no se lo permiten. Sin embargo, puede creer y aspirar a ser parte de ella. Aspira a ser eso que históricamente no le es accesible. Esa creencia de que puede llegar algún día a ese lugar está sostenida por las ideas de democracia y de movimiento social que surgiría del esfuerzo individual, la leyenda del self-made man, Un rasgo de esa posición colonial es intentar pertenecer al grupo dominante, alienándose de su historia y adaptando hasta donde le es posible nuevos usos y costumbres. Existe una subjetivación de la situación colonial que incluye un crisol de elementos simbólicos como la relación que se sostiene con las lenguas del dominador y del dominado, la de los autóctonos, así como prácticas simbólicas, ritos y costumbres que antes eran ajenos y desconocidos, pero que ahora son prestigiosos y se viven como superiores y admirables. Reúne también elementos imaginarios que alienan e inducen un desconocimiento sistemático específico, como aquello que Fanon descubrió en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas. También incluye de manera brutal una humillación real, demasiado real, ejercida de forma sistemática, no solo por los colonizadores originales, sino por los colonizados que se asimilan a la clase dominante tanto como pueden. Y finalmente, de manera decisiva, la posición subjetiva colonial se instituye a partir de un cambio en la denominación, donde los nombres propios tradicionales desaparecen para adoptar las de los colonizadores. Existe, pues, una posición subjetiva colonial, pues cada sujeto deseante queda afectado por la colonialidad de los tres registros, real, simbólico y militar, así como el cuarto lazo que los mantiene unidos, la dominación. Y el efecto nuclear de todo eso es la vergüenza. Pero en la situación colonial, ¿acaso no es posible perder la vergüenza? Sí, claro. Hay ejemplos de eso que Nick Resnick sitúa con respecto a la negritud. Y dice, ese sujeto que ya no tiene vergüenza es aquel que quiere negar su cobardía, que alardea de valiente y de bravura. Es un sujeto falócrata que deberá constantemente asegurarse de su virilidad y procurarse su negritud como una potencia que fortifica su yo amenazado de establecimiento. ¿Y qué ejemplos da Nesbitt de este sujeto que había superado la vergüenza? Papadoc, y Joseph. Si esta no es una alternativa, porque lo único que hace es duplicar el horror y duplicar la vergüenza, ¿qué posibilidades hay de ser algo con la vergüenza? ¿Acaso se trata de admitir que es preciso vivir en una sociedad con una vergüenza ontológica generalizada? Es una pregunta decisiva porque se ha hecho la clasificación de sociedades de culpa y sociedades de vergüenza. La regulación social a través de la vergüenza es tremendamente efectiva y por eso la pregunta es, ¿qué es posible hacer con la vergüenza? Sobre todo cuando se ha descartado la vía falocrática.
La vergüenza de vivir podría ser uno de los factores que llevó a Adorno y a Mishima a la muerte. Ante la vergüenza, su solución habría sido desaparecer en tanto personas. No por nada la vergüenza lleva a decir traga mi tierra o me quiero morir de la vergüenza. ¿Pero acaso morir de vergüenza es la única solución para pasar a otra cosa? Al morir se pasa a otra cosa. La muerte afecta a la dimensión de la persona. Es lo menos que se puede decir. No es seguro en absoluto que por otra parte el morir pueda abolir al sujeto, ni siquiera el deseo de aquel que fue sujeto. Pues al devenir otro, la aspiración de Lacan al final de su enseñanza de los años 70, el deseo puede sin embargo mantener su eficacia. Hay posibilidades de esperar que el análisis destituya a la persona sin matarla. Es posible esperar eso, pero eso implicaría despersonalizar a alguien, lo que suele tener muy mala prensa psiquiátrica. Sin embargo, es preciso recordar que el proceso de personación fue aquel que Lacan describió muy pronto en la época en la que volaba apenas el imaginario, y es el efecto de constitución de la alienación narcisista, del desconocimiento sistemático, de la estructura paranoica del yo, y en suma de las identificaciones resolutivas que se sostienen en el uno, que da poder e identidad a cada persona. Por eso, si se recuerda que al final de su recorrido, Lacan dijo que sería oportuno sustituir al ello freudiano por la tercera persona del singular, es decir, por la no persona de Benveniste, el lui. Entonces tal vez una subjetivación en tercera persona, es decir, un lugar donde la persona no solo es cualquiera, en ese lui uno es cualquiera. Pero todavía más, se trata de una subjetivación a través de un espacio que está vacío, lo cual cambia el estatuto del otro con mayúscula, revelando que su inexistencia personalizada no es en absoluto necesaria. Al despersonalizar al otro, se abre también la posibilidad de un sujeto que no sea una persona. El sujeto que surge de un análisis es así un sujeto despersonalizado. ¿En qué sentido? Si se toma la cuestión por su aspecto más fenomenológico, uno puede ir a la experiencia de la persecución. El loco se siente concernido personalmente por las acciones de su persecutor. Ahí donde nadie más ve una referencia a la persona del loco, el paranoico se ve personalmente afectado. Puede ser en tanto amado o en tanto violentado, pero el efecto persecutorio de la letra va unido a esa personalización. La estructura paranoica del yo se despliega a toda vela y martiriza al loco. Al matarse, el sujeto aniquila su relación con el objeto A. Pero no se obtendrían los mismos resultados si se dejara caer el objeto en vez de la persona. Eso implica separar el objeto de la persona. Y eso es exactamente la consecuencia de la finalización. La persona responde a la identidad y en suma se sostiene del uno. Cuando Jean Lelouch estudió los suicidios que ocurren para unirse con el muerto durante un duelo, escribe la operación en función al número 1. 1, paréntesis, más 1, puntos suspensivos, paréntesis. Lo que muere es el indiviso, el 1, identificado con el muerto. La solución que encontró Lelouch al duelo es la misma que puede tener la vergüenza. Todos recibimos un nombre propio que en general es inmutable. Y si se lo cambia podría ser aún peor, porque se podría nombrar a la propia fantasía. Y ahí, con ese nombre, surge una identidad individual, con los efectos ya mencionados. Entonces, quizá una solución pueda ser cambiar la relación con el nombre y con el objeto de la fantasía. Esa solución radica en dejar vacío el lugar que ocupan objeto A y nombre propio y que fabrican una sutura de sujeto. Y en vez de esa sutura, permitir el agujero. Al finalizar con la caída del objeto y no de la persona, el análisis permite despersonalizar al objeto con una caída que puede no implicar. Al perder el objeto A, al hacer efectiva su pérdida, entonces ya no es necesario perderse como uno. Así, ser un sujeto despersonalizado permite no tener que morir para transformar a la vergüenza en la única virtud que la podía reconocer y
qué es. Bueno, abrimos unos minutos de debate. Ahora, Claudio. Quería decirle a Manuel, me encantó el trabajo, me hizo pensar y quería preguntarte en ese sentido a un trabajo de Oscar Mazota, Sexo y Traición en Roberto Arce, donde él justamente plantea allí eh, que todo orgullo tiene como correlato una vergüenza. Y él está hablando en ese momento de la vergüenza de clase. Y yo pensaba, cuando vos decías esta cuestión de la vía falocrática, ¿no? Si el orgullo en ese sentido podría pensarse dentro de la vía falocrática. Y bueno, y pensaba también, bueno, como muchos de los movimientos actuales, digamos, de rescate de la diversidad, hacen hincapié de algún modo en la noción del orgullo. Sí, me parece que la observación yo en el contenido tiene efectos sobre Esto pide trabajo. Esa teoría que pensaba que tenía igual es de esta persona, que tiene vergüenza. Y otro es que participa en un proceso de creación de algo que va a ser, no sé, un evento gira en torno a los gobiernos, y una de las cosas interesantes es que yo estoy ahí con una posición curatorial, y una de las cosas que surge en todos los artistas es el tema de la vergüenza. Me pareció muy interesante justamente a sostener, no eliminar desde una salida falta del modo que eso todo. Sí, me parece buenísimo todo. Algo en relación primero a la presentación que hizo recién, de la norma, es un creo que es un lugar donde también, digamos, hay algo de la ausencia de otro ancho. Entonces, me remitió por ejemplo, cuando mi hija era chica, que decía esas cosas, mi hija era chica. Y yo le decía, no se dice así, no, pero yo lo digo así, ¿no? Esa afirmación. Esto el disciplinamiento, digamos, y el entrar en esa práctica. Pero también hay una pregunta que hizo alguien ayer, y que después no agregó, cuando preguntó, ¿por qué decir poesía experimental? Lo que yo escuché ahí es una redundancia, por más que hay una clasificación específica donde se marca más eso, ¿no? En la poesía siempre hay un lugar de negación del otro, ¿no? Hay esa pequeña cosa. Totalmente de acuerdo, es muy interesante eso que decís, ¿no? Sería un pleonasmo decir poesía experimental, no hay otra poesía que esa, no tiene otra. Estoy de acuerdo. Bueno, no tiene otra, pero también el otro está, de alguna manera hay una sublevación contra el otro. No sé si hay una ausencia, pero por lo menos me pasaba con Filiberto. Pero ahí dice más que si lo cambiás, ¿no? Y en relación a lo que dijo Manuel, el trabajo, bueno, todo el tiempo estaba pensando en el CIRE, donde voy a empezar con un lugar un poco con una sintaxis invertida. Vuelvo a lo de la poesía experimental.
ella en sus escritos rompía las palabras, pero las rompía de una manera muy insistente. Lo que sobresale siempre es el ver. Vi, morir es no ver más. Entonces esto de vergüenza, ¿verdad? Si se acuerdan, creo que no corté la parte donde ella dice en su primer informe, la vergüenza, surge la vergüenza de esto y lo otro. Y el momento en el que es un punto absolutamente de corte para ella. Y bueno, esto de sublevarse, obvio que estaba siempre presente, no lo traje teóricamente, esto de la indignación, pero no había visto lo de la vergüenza. Y para mí no, es como una manera de compartirlo y de trabajar. Ella tenía, hablaba de su hermana gemela, ¿no? Aparentemente no existía una, era su hermana gemela Ernestina, que en diversas ocasiones encima moría de vergüenza. No sé si tiene que ver completamente con lo que estaba hablando, pero se me ocurría pensar si es que morir de vergüenza. En realidad es tener vergüenza de estar muerto, que se esté vivo, porque en definitiva, digamos, esta noción de sufrimiento que no solo lo veo desde el algoritmo, sino atravesado en la vida de cualquier, ni siquiera intervenga en nada y no participe de nada. Este estado de no poder ser o de no poder expresarse por este sometimiento, de no tener el propio nombre o la propia identidad, de poder mostrarse libremente, es estar muerto de alguna manera. Entonces el morir de vergüenza es vergüenza de estar muerto. De ser. Qué difícil, ¿no? Difícil. Pero razón. Hasta el comienzo. La vergüenza de no estar a la cabeza. Esa cualquiera. Sería condición de posibilidad para ser adelante. Pensar en algo de eso. Plan impropio. Y bien interés. Interés. Si uno observa efectivamente que los se autoproclaman esa vergüenza, no se convierta en ese enlace que propusiste en los propisatorios que sería el primero, sino cargar la vergüenza. Convertirse en una cesta dominante, haciendo libremente, digamos, una cesta sin vergüenza. Qué difícil, ¿no? Cuando eso se supone que algo hace garante de quien resolvió o no resolvió esa vergüenza, esa buena vergüenza inicial. Justamente por eso la sublevación en contra de la idea de la alabanza, me daría garantía de
justamente poder decirlo así, con claridad y competencia, es la condición de posibilidad de que esa iluminación cumpla una función que sea diferente de la de cualquier forma de comunicación que se resuelve por haber cumplido un cierto programa, ciertas horas de análisis y ciertas horas de supervisión y haber dado un trabajo a consideración privado y tal. No es, justamente no es por acreditación de nada, por un título que además viene a sumar, la cuestión se resuelve en el psicoanálisis. La nominación a él, en todo caso, es la organización de la vida. Bueno, hemos llegado al fin, estamos llegando al menos. En nombre de María Gabrieli, de Karina Moroni, que lamentablemente no nos pudo acompañar, Karina de salud que ha tenido justo a días antes de comenzar el coloquio, pero que ha trabajado muchísimo en la organización. Y mío, en principio como los organizadores aquí en Córdoba de este coloquio, también en nombre de Manuel, Claudia, que han sido soporte exterior, digamos, a la organización del coloquio. Digo, yo no lo puedo organizar solo, sino el soporte. Queremos agradecer la presencia. Creo que han sido 3 días intensos. Y bueno, por supuesto, las cosas que harán resonando cada uno, pues verá qué les suscita poder organizar desde acá. Así que bueno, por mi parte quería agradecerles la presencia, el aguante de estos 3 días. Y bueno, antes del brindis, digamos, un par de novedades. La primera a cargo de Manuel, la segunda a cargo de Bueno, es una invitación. En julio de 2016 habrá un simposio en la Ciudad de México de la problemática de análisis, el principio de lo tradicional, que es un análisis bases. La idea es establecer un puente que es un puente en doble sentido, un puente que atraviese el Océano Atlántico por un lado, un puente generacional por otro lado, porque han pasado 50 años, un poquito más, de que Lacan avanzó claro y contundentemente la tesis de que hay un psicoanálisis que no implica el estudio psicoanalista. Esto no es, como ustedes podrían creer, lo que él avanzó en los primeros seminarios. Esto es lo que Lacan dice en 1964 en enseñar los fundamentos del psicoanálisis, conocidos como los 4 conceptos, y donde dice algo más, que de lo cual no se sabe más es de qué es lo que pasa después de que el determinado. Ese sí es un territorio ignorante. Bueno, han pasado ya más de 50 años de eso. Hay tal vez ya posibilidades de hablar un poco de las experiencias que se han podido acumular después de estos 50 años. Y entonces he tenido respuestas afirmativas de invitados que he tocado, gente que estuvo con Lacan en su momento, gente que estuvo en la Escuela Federal de París y que ahora pertenecen a diferentes colectividades, van a, en principio, a estar en México para poder tener un intercambio entre ellos con nosotros, con gente de América también, que tienen una cierta posición con respecto a lo que puede ser el análisis y abordar un problema que, como entender perspectiva en la exposición, es completamente novedoso respecto al acceso al lugar de la análisis. Esa es una posición de Lacan novedosa. Pero han pasado ya 50 años y es posible ahora hablar de dónde estamos parados con respecto a un problema tan completamente decisivo como el final de análisis y que atraviesa escuelas, asociaciones, grupos. Ese problema concierne a cada uno que se ha acostado alguna vez en un lugar.
entonces es un problema que cada uno se podrá sentir concernido por él, tocado por él desde diferentes posiciones, y la idea es poder reunirnos para hablar de esta problemática en la Ciudad de México a finales de 2016, así es que están obviamente invitados. Julio de 2016. Hay que planear los viajes. Bueno, ya están todos listos los que se ha ido, y acá tenemos una